Continuemos entonces con otro tema que es importante. El punto de partida de todo es que, de las motos, la batería. Ese es el punto de partida a lo que nosotros nos interesa en este momento. Para las baterías, ya nosotros sabemos que es una conexión en serie y que es una conexión en paralelo. Y la mixta, pues lo que está entre serie y paralelo. ¿Sí? Esos son los tres tipos de conexionado que tenemos en el momento. En cuanto a la conexión serie, sí hay que tener en cuenta que va el positivo de la batería conectado de negativo nuevamente al positivo de la batería siguiente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le llamamos la conexión en serie. Y el diagrama esquemático, línea larga, positivo, línea corta, negativo, línea larga, positivo, cortica, negativo. ¿Sí? Esa es la simbología. El diagrama esquemático. ¿Sí? Diagrama esquemático, porque nosotros tenemos que basarnos en los diagramas esquemáticos. Una cosa que toca mirar a ver cómo se forma la fundación otra vez, una asociación. Antiguamente estaba ASCOPE. Esa asociación hacía respetar al técnico. ¿Qué quiere decir? Que las empresas tienen que cumplir en dar la información técnica. Si no se cumple, no se compran los productos. Hay algunas que sí, otras que no. Sí, hay unas que, exacto. Pero la obligación de toda empresa es suministrar la información técnica. ¿Sí? Para eso está esa fundación ASCOPE, sino que murió. Entonces, por eso en una época en los televisores nosotros teníamos la información técnica, de los equipos de sonido también, de las plantas telefónicas, de la programación, todo eso lo teníamos, pero porque existía la fundación y hacía respetar al técnico, ¿sí? De lo contrario, pues qué pena, no se compran productos, no se garantiza el producto. Y los técnicos, si se formaban allá, decían, estos productos no se los va a recomendar mucho al cliente porque pues ellos no están cumpliendo con las normas. Y obviamente no hay respaldo. ¿Cómo? Entonces obviamente tienen que haber información técnica primero que todo. Y segundo, los repuestos. ¿Sí? Que si no dan soporte técnico en cuanto a repuestos, graves. Entonces eso también hay que hacerlo respetar. Si no, de lo contrario, no se compra el producto. Bien. Bueno, entonces hablando de las baterías, en este momento, tenemos conexión en serie. Y el otro tipo de conexión, para los que no conocen, porque pues ya hay unos que conocen. Profe, pero ese diagrama que usted escribió ahí es para la batería todas, ¿no? Sí, claro, para las que vienen en celda. No importa, ya ahorita después hablamos de lo otro. Y este otro tipo de conexión es paralelo, donde se conecta el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Bien, entonces ojo ahí, conexión serie, conexión paralelo. Eso es como si nosotros tenemos en lugar de baterías bombillos. Digamos que tenemos un bombillo. El símbolo de un bombillo, el diagrama esquemático de un bombillo, la imagen que vamos a utilizar para recordar el bombillo es ese. Entonces la conexión del bombillo sería un extremo acá, el otro extremo acá, llevamos el bombillo acá, conectamos acá, eso sería una conexión en serie del bombillo. Y una conexión en paralelo sería de esta manera. Extremo con extremo, el otro extremo con el otro extremo, conexión en paralelo. Y recordando nuevamente lo de las resistencias, también sucede lo mismo. Las resistencias las conectamos, vienen así, de esta forma, como las vimos ahorita. Se conecta así, solamente que aquí hay una que se enrolla. Extremo acá y extremo acá, conexión serie. Diagrama esquemático va de esta manera.
Entonces, esto me representa, este representa la R1, aquí tenemos la R2, aquí tenemos la R1, aquí tenemos la R2, ¿sí? Y de esa manera me representan la resistencia, la conexión, ¿sí? En series. Ahora, si vamos a hacer una conexión en paralelo, lo mismo, podemos dibujar resistencia aquí, resistencia acá, de pronto así, tenemos acá, hemos doblado una de esas se enrolla con la otra, y lo mismo acá, con este punto, enrollamos esto, ahí ya tenemos una conexión en paralelo, ¿se ve? Vamos aquí acá. Y el diagrama esquemático se puede dibujar de esta manera, vean. De esta manera. Conectamos acá, conectamos acá. O también lo pueden observar de esta manera. Y tenemos una conexión en paralelo. Entonces, físico y esquema. ¿Se ve la diferencia? Entonces esas conexiones existen para todos los dispositivos que nosotros vayamos a trabajar. No solamente para las baterías, no solamente para las resistencias, para los bombillos, para los capacitores, para las bobinas. Es este. Y el símbolo, en simbología, utilizamos una línea más larga, a ver como una más corta, una línea más larga, una más corta, que es el negativo, y de esta manera representamos la conexión en paralelo de las baterías. ¿Sí ven que el serie y el paralelo se utiliza en todo? No solamente para las resistencias. Lo que pasa es que ya cada uno de los componentes se va a comportar de una manera muy diferente cuando se conecta en paralelo y cuando se conecta en serie. Porque cada uno funciona de una manera muy diferente. No es lo mismo un capacitor que una resistencia, porque los capacitores en serie, ¿qué pasa? Ya se olvidó. ¿Sí ven? O sea, me así de don Florencio. No se preocupe que ya a ellos se les olvidó todo. Estamos en ceros. Es que venimos de vacaciones. Sí. A mí lo que me interesa después al final cuando yo les haga un examen a ver quién quedó claro y quién se le olvidó. Aumentan el voltaje, ¿verdad? Los capacitores. No, la capacitancia. ¿Qué pasa con la capacitancia? Pues, almacena corriente, digámoslo así, almacena energía. Nosotros observamos que los capacitores hacen lo contrario a las resistencias. Que los capacitores cuando los conectamos en serie disminuye antes la capacitancia, mientras que la resistencia sí aumenta el valor ohmico. Y en cambio, si los capacitores los conectamos en paralelo, sí aumenta la capacitancia, mientras que la resistencia disminuye. ¿Sí ve? Entonces hacemos lo contrario, se suma y todo lo demás. ¿Sí ve? Entonces hay una diferencia enorme ahí en uno con respecto a eso. Entonces, esto depende obviamente de los dispositivos. Entonces aquí pues estoy haciendo un recorrido de las conexiones en serie y en paralelo. Las instalaciones eléctricas de una casa, ¿cómo creen ustedes que van? ¿En paralelo o en serie? Ambos, mixta. De pronto el interruptor, pero ¿En serie? En serie. todas las conexiones van en paralelo. Si usted energiza el televisor, está conectado ya en paralelo. Conectamos el computador, está conectado en paralelo. El bombillo en paralelo, lo que pasa es que si hay una serie por el interruptor. Si yo tengo un bombillo y yo voy a hacer una conexión, vamos a suponer que esta es la energía, vamos a trabajarlo en DC, y aquí le coloco un bombillo, y aquí hay una conexión en serie con el interruptor, pero el interruptor nuevamente llega aquí al negativo. Cuando se cierra el interruptor es que enciende el bombillo. Pero de igual manera termina conectado ¿en qué? En paralelo. O sea, las conexiones eléctricas de una casa siempre van a ser en paralelo. La nevera va conectada en paralelo, la licuadora también. Todas las instalaciones eléctricas en paralelo. ¿Bien?
Pero ahí estaría en serio. Pues por el switch. Sí, tenemos conectado un switch en serie. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Me imagino que alguna vez no hicieron algún experimento de física, llevar un circuito en el bachillerato. Eso es lo más básico que por lo menos se debe conocer. Ay. Si no, pues ese profesor se fue a calentar puesto, o los alumnos se fueron a calentar puesto, pero algo pasó ahí. Pero, o fue el profesor o fue el alumno, pero algo pasó ahí. Yo me acuerdo que cuando estaba por allá estudiando en Tunja, en la normal de Tunja, nos mandaron a hacer unos circuitos de continuos y paralelos. Y me acuerdo Continuo y paralelo. que en una tabla el profesor nos explicó que colocar unas puntillas laterales y con alambrito ese que va del cable, que uno los pela, y le colocaba uno las rosetas de unos bombillos pequeños navideños. Sí, señor. Entonces por ahí hacía uno, entonces cómo hacía uno para... Digamos que está la rosetica para colocar el bombillo. Y Sí. aquí tiene un tornillo y aquí tiene otro tornillo. Correcto. Y aquí colocaba un conductor. Y Exactamente. aquí colocaba otro conductor. De pronto aquí había una puntilla o algo así. Sí, señor. Y de pronto otra puntillita acá. Y ahí se unían los dos cablitos para el fusible. Y luego hacía eso. Sí. Y ahí tenía ya una conexión en serie. Y por último colocaban una pila cuadrada de... Los dos polos que van a un solo lado. Sí, positivo y negativo. Sí. Digamos que el negativo lo conectaba, de pronto colocaba una puntilla acá, colocaba otra puntilla, de pronto aquí colocaba un fusible. Este es el símbolo de un fusible. Y luego lo unían acá con otra puntilla, bueno, en fin. Sí. Y luego terminaba aquí con el otro. Y este hacía el papel de interruptor. De interruptor, correcto. Exacto. Eso. Sí. Eso es un circuitico. Y aquí está la roseta del bombillo. Solamente que ya en la simbología no vamos a dibujar la roseta, sino una vez nos vamos al grano, al bombillo. Eso es lo que yo me acuerdo más o menos de electricidad que... Bueno, pero ya tenemos unos conceptos de electricidad. Es ¿Se lo ve? mismo igual, sino que arriba está con diagrama. Diagrama esquemático, exactamente. el Símbolo, la imagen que utilizamos para recordar. Si uno no tuviera imágenes, ¿cómo Es que recuerda las cosas? Muy difícil. Anteriormente sí uno estudiaba, porque actualmente eso es San Google. Y todo San el mundo Google tiene no me Google. sirve. Y San Google a veces sirve para sabotear a los profesores. Al principio, cuando no sabía, los alumnos eran saboteándolo a uno. Hasta que llegué, no. Van a ponerle seriedad o van a estudiar o qué. ¿O a qué venimos? No, es una biblioteca. Es como si ustedes estuvieran en la biblioteca, van a leer. Ahora apliquen eso. Muéstrenme en trabajo, saber qué pueden hacer con eso entonces. Pero que me sustenten el tema, porque si no me sustentan el tema, La matemática, yo un día le dije a uno de los muchachos, ¿cuánto es 12 por 5? Y cogen en la calculadora. 12 por 5 es 60. Claro, exactamente. rápido. Pues ahora calculadora, mientras ellos digitan, uno ya les da la respuesta. Porque anteriormente sí se aprendía matemáticas, están haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios y tratar de ejercitar la memoria, porque para eso es la matemática, para ejercitar la memoria. Sí, para eso es la matemática. Porque si uno no ejercita la memoria está grave. Se muere el resto. Sí, claro. Pues, si uno no piensa, pues va a creer que los animales es más inteligente que uno. Si uno no pone a razonar esto, va a creer que los animales es más inteligente que uno. Pero cuando ya el ser humano pone a razonar esto, ahí sí va a ver la diferencia de que el animal no lo supera a uno. Porque el animal no va a hacer lo que uno sabe hacer, puede hacer, digamos. Eso sí, dejémonos de cuentos ahí. Bien. Ok. Ahora, ¿cuál es la desventaja que yo tengo acá en serie? Resulta que con una batería que esté dañada, Corta todo el sistema. todo el sistema se daña. Así hayan unas 4 baterías en serie, o 5, 10, 20 baterías en serie, pero con una sola que esté fallando, No va a funcionar. se dañó todo el sistema. Se puede desequilibrar y es peligroso.
Porque me balancea la otra batería, las puede recalentar Y y las daña todas. sí, quema otras. Por eso hay que comprar, luego les traigo el otro instrumento porque no lo encontré. El otro instrumento especial para medir voltaje y resistencia de las baterías. Entonces, aquí sí hay un problema enorme. Una sola batería conectada en serie, pero no quiere decir que cuando no están conectadas en paralelo, claro que también afectan. ¿Pero en qué manera? Que empieza a robar energía de la batería que está buena. Digamos que esta está mala, pues empieza a robarle de este y descargar la otra batería. Entonces, de esa manera se va descargando las otras celdas. Por una sola que esté mala, afecta a las otras. Desafortunadamente. Después vamos a revisar las baterías y cómo se hace eso. Pero sí hay que tener en cuenta que con una sola que falle, en serie lo único que se pierde es la potencia, el voltaje se cae. Porque ya no suministra la suficiente corriente y una vez se cae todo el sistema. Porque recae sobre la batería que está fallando. ¿Sí? De una recae ahí, en ese punto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien. Estoy utilizando un lenguaje sencillo, sin complicar, no es lenguaje técnico, un lenguaje como para un niño de 2 años, para que me entiendan ahí. Ahora, lo que acaba de decir el compañero es cierto. Cuando yo conecto las baterías en paralelo, es como si almacenara más gasolina. Y si almaceno más energía, en este caso, o más gasolina, pues puedo viajar mucho más kilómetros. Sin importar el voltaje va a ser el mismo en paralelo. El voltaje siempre es el mismo. Vamos a suponer que si esta batería es de 4 voltios, pues 4 voltios voy a obtener acá. Solamente que tengo más energía. ¿Sí? Más corriente. Cuando las conecto en serie, acá sí cambia. Digamos 4 voltios acá, 4 voltios acá, 4 voltios acá, 4 voltios acá. 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16 voltios DC. Aumentamos el voltaje, pero con la misma corriente. Vamos a suponer que este tiene 2 amperios y que este tiene 2 amperios, entonces aquí tengo 4 amperios. Si todas las baterías están buenas acá, tienen 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios y 2 amperios, pues 2 amperios hay en su totalidad. No suministra más corriente. Solamente que hemos aumentado ¿qué? 2 voltios. El voltaje. Pero si una batería llega a bajar a 1 amperio, así esta tenga 2 y esta 2 y esta 2, recae sobre la de esta. O sea, 1 amperio solamente le va a suministrar. En la conexión en serie. No dejen de ver el primer video que yo les dije. Y yo después, cuando ya me creen el grupo, entonces obviamente yo les envío los otros en orden. ¿Listo? Para que lo vayan estudiando entre semana. Ya lo crearon el grupo. Ya crearon el grupo. ¿Sí? En serie aumenta el voltaje, pero el amperaje queda igual. Igual, pero si hay una batería fallando, esa se encarga de dañarle los amperios de las otras. Y en paralelo aumenta el amperaje y el voltaje queda igual. Exactamente. Pero esas celdas vienen en las baterías de motos en paralelo, ¿en serio? ¿O depende del fabricante? No, ya ahorita después vamos para allá por pasos. Espere, porque primero tiene que ir entendiendo un tema y luego para otro. Porque obviamente vamos a ver las dos conexiones, serie y paralelo, el mixto. ¿Sí? Vamos despacio. Primero, que quede claro estos temas, ¿sí? Sí, tema por tema. Eso es como cuando a uno me dice, y me perdonan algunos, no me van a pegar, Dios mío, Señor. Señor Jesús, que no me vayan a pegar y crucificar. ¿Sí? Eso es como cuando algunos dicen,
de imágenes, de iglesia y de borrachos y todo. Ay, espere un momentico, hermano, ¿de qué vamos a hablar? Si vamos a hablar de imágenes, hablemos de imágenes. Si vamos a hablar de borrachos, vamos allí a la taberna y hablemos de los borrachos, a ver cómo se comportan. Porque la mezcla de temas se presta para confusiones. Ustedes en su vida nunca permiten que le mezclen varios temas. Porque si no, no aprende y resulta confundido. ¿Listo? Sí, señor. Si usted deja mezclar temas y todo, ahí no aprendió nada y sí lo pudieron confundir. Pero aquí lo que yo estoy hablando es qué es lo que pasa con la conexión en serie y qué es lo que pasa con la conexión en paralelo. Primero basémonos en esas. Que si en la conexión serie, con una que falle, de una vez me dañó todo el sistema acá. En paralelo también me está afectando, ¿por qué? Porque me está robando energía de la otra y empieza a descargar las baterías. Porque que esté. Y al descargarme un bloque, vamos a suponer, vamos a la tercera parte. ¿Puedo borrar acá? O borremos todo, que yo creo que esto ya quedó claro. Resulta que estos sistemas están conectados paralelo. Voy a dibujar aquí otra línea como por darle una diferencia. Paralelo acá, pero también está conectado ¿en qué? En serie. Acá otra vez, paralelo. Y conectado en serie. Ya sabemos qué es lo que pasa en serie si llega a fallar uno de estos, ¿cierto? Pero resulta que esta batería está conectada en paralelo con esta. Y esta batería está fallando. Y empieza a robarle energía a esta batería. Le roba energía. Queda esto inhabilitado. Y como esto está conectado en serie, ¿qué pasa? No funciona tampoco. ¿Sí ve lo bueno que es entender tema por tema para entender algo más complejo? Y eso pasa con la política, con la religión, con la ciencia, con todo. ¿Sí? Si a mí no me aclaran un tema, estoy grave. Esperemos aclarar más. Y si no se puede hablar, mejor vayámonos a trabajar, que producimos más bien dinero que ponernos a hablar chacha. ¿Sí? Entonces, ahí, ustedes nunca se dejen engañar cuando le mezclen varios temas. ¿Qué hacen los políticos? Mezclan muchos temas y a la hora la verdad no se entiende nada. No dice nada. Y lo que sí hacen es confundir. No, yo tengo que tener claro un tema. ¿Qué hace el poder ejecutivo? ¿Qué hace el legislativo? ¿Qué hace el judicial? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo esos poderes? ¿Qué es ser aristocrático? No es decir, yo soy aristótico. ¿Y si está aplicando de verdad lo que dice Aristóteles? Que yo puedo hablar, pero no estoy haciendo lo que dice este señor. Este señor me manda, por ejemplo, a mí, quiero que el nudo quede de esta manera, en forma de corbatín. Si yo hago lo que él dice, pues yo estoy respetando la idea. Pero resulta que yo no lo quiero hacer como corbatín, sino de otra manera. Pues yo no le estoy obedeciendo a él. Entonces, en pocas palabras, yo tampoco le estoy obedeciendo a Aristóteles. Estoy haciendo lo que se me dé la gana. Y estoy dañando la imagen de un partido bueno. ¿Sí ve? Dime. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, ojo con los temas. Tema por tema. No se van a mezclar muchos temas porque no también van a confundir acá este tema y no van a aprender a reparar motos. ¿Listo? Bien. Aquí, póngale atención.
Digamos que aquí tengo 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios acá, 2 amperios. Lo mismo que acá, 2 amperios, 2 amperios. ¿Qué pasa? Pues aquí tengo 4 amperios, 4 amperios, 4 amperios. O sea que tengo una serie con 4 amperios. ¿Sí es claro? Pero si llega a fallar uno de estos y ese empezó a suministrar 2 o 1 amperio, pues grave, ya no son 4 amperios lo que voy a tener de este punto a este punto, porque este punto es el positivo y aquí obtengo el negativo. Y con uno que me falle ya pierde potencia. Se daña. O este empezó a descargarme estas celdas que ya me dañó este bloque y como están conectadas en serie ya no va a funcionar igual. Ya la batería no funciona igual. Con 2 celdas que falle ya es suficiente para que falle todo el sistema. Y si pongo al riesgo que de pronto le pueden estallar las otras. O si se pone en corto una, pues me va a calentar las otras celdas y se pueden estallar. Para que esté en corto, recaliento las otras y se estallan. Profe, una pregunta. Con respecto a las baterías. Sí, señor. El líquido que se le aplica a las baterías en las celdas, eso ayuda a aumentar digamos, el rendimiento de la batería. ¿O qué objeto, o cuál es el objeto de aplicarle ese líquido de baterías en las baterías? Ah, el líquido, el que habla, pero las de plomo, las que tiene las celdas metálicas, ¿sí? Pues eso lo que ayuda es a conducir un poco más. Pero eso funciona siempre y cuando no esté sulfatado internamente. Con que haya una impureza ya eso es suficiente para ponerle en corto internamente y la batería ya pierde eficiencia. ¿Sí? Pierde eficiencia por sulfato interno. Antiguamente se podían desarmar y arreglar y quitarle todo ese sulfato. Hoy en día no, las hicieron más herméticas para no repararlas. Son selladas, son selladas. Son selladas, exactamente. ¿Estás hablando de la alcalina? No, plomo. Es que... Es de plomo. Es ahí. Los carros. Lo que pasa es que hay La de los carros. personas que en los carros antes de arrancar hacen la revisión de los líquidos de las baterías. Sí. Es una prevención. La predicción, sí. Y entonces cuando está bajito el líquido se compra el líquido para baterías y se Para que se ayude a llenan las conducir. celdas, se llenan las celdas para que tenga mayor Conducción. conducción. Entonces, a esa fue mi pregunta. Pues, bueno, en las patinetas yo he visto que las baterías son selladas. Sí, eso ya viene selladas y unas de litio, otras de plomo, bueno, en fin. Sí, porque hay, no solamente hay de litio, hay de plomo también. Níquel cadmio también. Es que hay diferentes componentes químicos. En el contexto de baterías eléctricas, especialmente en drones y aviación, PEDRA significa Predefined Risk Assessment, evaluación de riesgo predefinida, y se refiere a un marco regulatorio que simplifica la autorización de operaciones con. Bien, pero ¿hasta aquí queda claro esto? ¿O hay alguna duda? Si fueran voltios, ¿cómo sumaría? Lo mismo, 4, 4 y 4, 4 por 3, 12. Porque acuérdense que en paralelo el voltaje es el mismo. Si aquí hay 4 voltios, aquí también tenemos 4 voltios. Aquí hay 4 voltios aquí esta batería, 4 voltios acá, 4 voltios acá. Pero como están conectadas en paralelo, el voltaje es el mismo. Y sería 4 por 3, 12 voltios de este extremo a este extremo. ¿Sí? De este extremo a este extremo tenemos 12 voltios de C. En esa configuración. ¿Sí? Aquí lo único que tenemos es mucho más gasolina, en pocas palabras yo digo así. Cuando tenemos, no, resistencia no, corriente. Pues largo autonomía, pues. Exacto, más autonomía. Es correcto, señor. Profe, y
ahí se podría borrar lo del medio, la línea del medio y pegarla juntas. Si usted quiere quitar estas, Sí, la del medio, sí, la pequeñita del medio. ¿cuál es la pequeñita del medio? la Venga que para está acá, viendo la donde serie. indica, a ver. ¿Cuál es la pequeñita del medio que dice? Ya sería entonces. Borrar esto aquí y ponerla así derecha. No, porque entonces no encierra esto. Quería abiertas acá. No puedo hacer eso. ¿Quedaría? Separar. No es aconsejable. No es aconsejable. Cuando desarmemos las baterías van a observar que siempre van a estar unidas. Lo primero que yo tengo que analizar, póngale cuidado acá, lo que primero que yo tengo que analizar es cuántas baterías se encuentran conectadas en paralelo. ¿Sí? ¿Cuántas baterías voy a conectar yo en paralelo? ¿Sí es claro? Y van así. Cuando desarmemos las baterías es lo primero que vamos a encontrar, esa es la conexión así. Nunca así como tú lo dices. Y tampoco tiene sentido hacer eso así. ¿Sí? No tiene sentido, pierde eficiencia. Pierde eficiencia. Ahora, vamos a borrar acá. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No hay ninguna duda. El amperaje total es 4 amperes. 4 amperios. Si yo aumento acá y aumento acá y aumento acá, o sea, voy a colocar otra batería acá, coloco otra batería acá, instalo otra batería y instalo otra batería aquí en este otro punto, entonces serían 6 amperios. Entonces 6 amperios, y todas están buenas, pues ya obtengo 6 amperios acá. Una pregunta ya que eso ahí. Si yo tengo, por ejemplo, una sola celda con 2 baterías y la otra con 3, ¿eso es posible o No, tiene es que posible estar hacer? balanceado. Todo tiene que Porque si estar no hay problemas. Técnico que no balancee eso, que no balancee las baterías, está haciendo algo inadecuado. Es más, ni siquiera es técnico eso. Sí, pero que lo mismo como si usted tuviera. Si esta tiene 3 baterías de 4 amperios, el siguiente bloque también tiene que tener 3 baterías de 4 amperios y el siguiente bloque 3 baterías de 4 amperios. Pero en ninguno de los dos, en ninguno de estos puede quedar descompensado. Tiene que tener igual el número de baterías. Porque se desbalancea y es peligroso. Pero también Y yo no puedo desbalancear eso porque donde lo llegue a desbalancear, peligro también para el cliente. pero ahí se Después. tiene en cuenta porque es lo que le está siguiendo el motor y la controladora. Sí, claro. No, y además así la controladora, Le esté pidiendo, pongamos, digamos, no, la controladora puede funcionar hasta cierta corriente, o sea, eso es lo que consume ella, pero yo le puedo aumentar un poquito más y no pasa nada. El problema es que yo lo puedo aumentar ese voltaje. ¿Sí? ahora tiene que sacarlo el voltaje Ujú. exacto y el amperaje Exacto. O sea, ya la controlamos. y el motor. Claro, también. porque si algo se desbalancea, puede un transistor funcionar mal y se pone en corto y ya se dañó toda la controladora. No, pero- Eso pasa. Pero algo, o sea, como aclarar el tema conceptual del amperaje. El circuito electrónico me consume 2, el motor me consume 4 amperios. Amperios, pero que la batería me tiene que ser superior a eso. Tiene que ser superior. Pero no importa qué tan superior, porque lo que me chupa energía es lo que me pide la demanda, pues, de... Exactamente, sí señor. Por eso, si el motor le está consumiendo 6 amperios, entonces por eso es que usted está haciendo esas conexiones ahí, para calcular cuántos amperios tienen que meter el motor. Y si le puede colocar una celda mucho mejor. Ujú. Depende. Si tiene BMS y el BMS es batería de litio, pues obviamente va a haber una protección. No va a superar ciertos amperios. Exactamente, para allá iba yo.
El BMS. Sí, el sistema principal de control de las baterías. Sí. Es un circuito electrónico que está vigilando cada uno de estos bloques. Como si fuera un relay, más o menos. Sí, porque de igual manera tiene transistores de efecto de campo, transistores de efecto de campo son P y ellos trabajan como transistores, pero hay un circuito que controla todo eso. Sí, un circuito que está habilitando o deshabilitando los transistores. Bien. O sea, gestión y control de todo el pool de baterías. Lo único que sí tengo que tener en cuenta es que ese BMS tiene un orden en sus conexiones. Tiene varios hilos. Y tiene que respetarse el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, no importa el que sea. Pero lo primero que hay que analizar es la conexión. Tiene un orden. Yo no puedo colocar este cable aquí de primero. Dejo loco el sistema BMS y generalmente cuando van a hacer la instalación del BMS, ahí es donde cometen los errores. ¿Sí? Busquemos un BMS ahí en la internet. Ya se las envió al grupo, ahí ya el grupo está en la imagen. Pero es que como tengo ocupado un celular, entonces... Ahí ya ¿Qué? los compañeros ya les llegó al grupo la foto del BMS. Tarjeta BMS como ejemplo. Hay varios diseños, no solamente este. Sí, claro. ¿Sí? Ahí cuando vayan a ver el video, entonces... Busquen otro diseño de BMS, a ver. Sí, BMS para batería. De todas maneras, no importa la que sea, punto central de todo es encontrar que este símbolo es GND, es tierra. El GND va donde conectado al negativo de las baterías. Y por eso se representa con este símbolo. GND, que quiere decir ground, tierra. Bien. Profe, pregunta, ¿yo reparo un BMS o lo puedo cambiar? ¿Qué es más barato? Pues es tan barato que no vale ni la pena reparar. Pues sí, es muy, Si lo quiere reparar, lo puede reparar. sí, es muy importante y que realmente no se consiga. Que no se consigue, ya toca repararlo. ¿Pero trae circuitos muy avanzados o qué? No comunes, FES, transistores, capacitores. No hay cambio alguno. Solamente que son de dispositivos de montaje superficial. O sea, con tecnología SMD. Son dispositivos pequeños, silencio por allá atrás, silencio que no me dejan poner cuidado a los compañeros que sí están poniendo cuidado. Son dispositivos SMD, Sí. son pequeñitos, ¿listo? Soldadura más de superficie. Son pequeñitos, lo que pasa es que aquí lo dibujo grande, pero son pequeñitos. ¿Sí? Pero tengo una pregunta, BMS es o sea, para Xiaomi es un tipo de BMS, para otra... Va a haber un cambio, pero de igual manera usted va a analizar y las conexiones lo mismo, lo va a llevar lo mismo porque hay un orden de hay cables. genéricos que me sirven para diferentes marcas. A veces colocan los genéricos y funcionan. Lo que lo hace de Xiaomi es la programación de microprocesadores. Que toca programar y toca cambiar ok. programación y todo lo demás y toca recurrir a la fábrica, bueno, en fin. Eso es lo aburrido de Xiaomi. Mientras que lo genérica no hay ningún problema. Allí, por ejemplo, trabajan solo con otras marcas, menos con Xiaomi. No, porque dicen que con Xiaomi se pierde tiempo, se pierde plata. Pues para ellos que venden en mayor y sacar en producción. ¿Sí? Entonces a ellos no les conviene y es más, casi ni el servicio técnico lo prestan. Solamente ellos dan una guía, haga esto y esto y ya. Pero es fácil, que el cliente hasta el usuario lo puede hacer. Pero con Xiaomi sí el cuento es otro. Tiene que manejar uno la programación. Que no grabes. Eso ahí se va viendo el momento que lleguen. Porque las cosas van llegando.
¿Sí? Las cosas van llegando. Lo importante es esto, que siempre va a haber una tierra, un negativo, ¿sí? Pero ahí, digamos, el PMS tendría que estar diseñado para 6 amperios. Sí, depende del amperaje, depende del diseño de la batería, el número de celdas que tenga. ¿Yo qué miro, el amperaje o el voltaje? Ambas cosas. Ojo porque acá, ponle cuidado aquí. Voy a dibujarlo aquí más amplio. Pues por exagerar un poquito aquí la separación del uno al otro. Primero, los primeros 4 voltios. Luego la siguiente línea, a cual 8 voltios. Luego la siguiente 12. Luego la siguiente 24. Luego la siguiente 36. Luego la siguiente 48 y así sucesivamente. ¿Por qué? 4, 8, 12. Y así sucesivamente. ¿Sí quedó claro el tema? Sí, el serie va sumando. No, pero debe estar conectado a cada celda para que haga la evaluación de cada celda. Por eso, pero tiene que estar en ese orden, porque por ejemplo, donde le corresponde 48, yo no lo puedo conectar a los 4 voltios porque queda loco el sistema. Ah, entiendo. Queda loco el sistema totalmente. El orden de conexión. El orden de conexión queda loco totalmente. Pregunta por qué de 12 pasan a 24 y no... No 16. No, pues porque hace es rápido. algo ahí como por... Es un ejemplo. Porque uno ya sabe que son 4, 8, 12, 16, ¿sí? Pero eso depende de 20, 24. Pero va a depender de las baterías o las celdas que usted utilice. Si utiliza celdas de 3.7 voltios, así mismo va sumando. Pero en cambio, si utiliza baterías, qué sé yo, un ejemplo aleatorio 12 voltios, entonces va sumando de a 12 voltios. Sí, ok. O sea, primero sumo las celdas. Sí, va sumando. Y lo mismo está diseñado este circuito y por eso el orden de los cables sí se tiene que respetar. Sí. Y ahí están marcados. Pero si yo llego a invertir uno, aténgase a las consecuencias, porque incluso se puede dañar el BMS por no respetar el orden de las conexiones. ¿Okay? Y este es un sistema viejo porque imagínense, eso viene de las portátiles, de las computadoras portátiles o todos aquellos sistemas que tienen de alguna u otra manera energía a través de baterías recargables. Entonces se utiliza. Incluso en los celulares también hay un circuito integrado, un chip pequeño que hace las comparaciones. Cuando ya ve que hay una celda que está fallando, pues no va a funcionar. Ni deja cargar la batería. ¿Por qué? Pues para proteger al usuario. Cada fabricante tiene su protocolo de carga. Así es esto. O sea que el BMS vendría siendo como un regulador. Un administrador de corriente. Un administrador de corriente, tanto de corriente y voltaje también, porque verifica el voltaje, porque para eso se diseña. ¿Sí? Okay. Voltaje y corriente. ¿Sí? Que es un sistema de orden de batería. Es el sistema de orden que se debe llevar. Claro. El que administra y el que protege. Bueno, ya no se puede dejar carga porque aquí hay unas celdas en problema. Y debe tener alguna interfaz en una parte, no sé, un tablero para que el usuario sepa el diagnóstico de las celdas. No, claro, y hay unos que ya vienen con Bluetooth también de información, también hay unos avanzados. Se maneja para aplicación por teléfono. Exactamente, para aplicación por teléfono. El resultado del scan que hace, por ejemplo. Miren que aquí no vienen ciegos, verán que sí saben. Es que llegan aquí como que... Lo importante es compartir. Sí. ¿Sí ven? Primera clase ya quedé loco. ¿Ya quedó usted loco? Te digo que su papá sabía mucho de más. Eso no le enseña. Pero de igual manera ahí ya va quedando. Es que miren, de lógica ustedes conectan dos baterías en serie. Vea, hagamos el experimento con esta de 9 voltios. ¿Quién tiene otra de 9 voltios? Nadie. Alexander. Yo la tengo. Otra, eso. Está nueva, no tiene esta palabra. Alexander te trae la herramienta. Miren, vamos a conectar dos baterías en serie. Alexander, cables, por favor. Sí, que sí.
La próxima vez que traigan, porque Es que no nos dieron qué traer. Pues yo pregunté antes de mantener la práctica. Este es el negativo. Sí, este es el negativo. Y aquí el que él hizo el positivo. Entonces esta es la ventaja que yo puedo hacer aquí la serie. ¿Ve? Eso es conexión serie. Porque conectarlas en paralelo sería ¿qué? Positivo con el positivo y negativo con el negativo, no pasa nada. Sí. Positivo, positivo, negativo, negativo, no sucede nada. ¿Qué hice? Incrementar la corriente. Pero no pasa nada, no se van a quemar ni se calienta. Pero háganlo al contrario y verá lo que pasa. Sean chispas. Ujú. Entonces, conexión paralelo, aumento la corriente. ¿Sí ve? Bien. Conexión en serie es esto. Positivo con el negativo. Uno de los dos cablecitos. Ahora. Negativo con positivo prende el bombillo. El negativo es este, mi punto de partida es este negativo. ¿Quién me puede colaborar? Puede ser don Diego. Diego, ya que está de. Aquí yo siempre respeto a mi antigüedad. Por lo que está en portada. 10. 10, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando cojo el otro positivo de la otra batería? 17.95. O sea que hay una batería que está en 7 voltios, la siguiente batería. más Vamos a medir de este negativo a este, a ver cuánto hay. 7. Y la suma de las dos me da 17. ¿Sí ve cómo se pierde potencia? Porque la idea era que hubiesen 20 voltios ahí. Con una celda que esté mala, vea cómo afecta la otra celda. Se pierde potencia. Y así es como nosotros debemos de conectar el BMS del negativo, y luego aquí el positivo, entonces ahí da 10. Y luego cuando conectamos al otro positivo, 17. Entonces el otro tiene 789. Exactamente. Así es como nosotros debemos de conectar el negativo, luego partiendo del primer positivo, los 9 y así. Pero resulta que las motos son 4 voltios o 3.7. Ahora ya no sé ni cuál es la buena y la mala. Medir la sártica con las. Pregunta. Con la O lengua. sea que dice que el BMS ayuda a que no se recaliente, a que no haya sobre Sí, claro, porque. y de corriente. Exactamente. O sea, las baterías de las patinetas que se incendian espontáneamente porque no tienen BMS. Sí, se estalla o generalmente no, porque se pudo haber dañado también alguna batería o se puso en corto y con una batería que esté en corto hace que las otras se calienten y se dilatan. O sea, independientemente de que tenga el BMS. Exactamente. Pero el BMS tan pronto ve una anomalía, ese no se bloquea. Es que al principio hay exhibe, bueno, uno ve videos todavía, Pues, ve baterías y esa es la idea de que el BMS trabaje de esa manera, que esté vigilando constantemente. Porque si no protege eso, esto puede ser peligroso, también se puede estallar y formar un incendio. Sí, la hemos visto, las patinetas que, o sea, espontáneamente, pum, se estallan. Se estalla, exactamente, es peligroso. Y se ve que hoy en día ya tienen más seguridad, o sea, tiene que ser bien forzado el cubículo de la batería. ¿Sí? Que si se incendia, pues internamente estalló, pero no va a afectar al usuario. Hay mucho de qué hablar de este tema, no nos alcanzó el tiempo, ya nos tocó terminar. Bien, agradezco su atención, muchas gracias por todo. Les habló el profesor William Mora, nos vemos en otro próximo video. Alejandro Contador nos va a enseñar, obviamente, a administrar el negocio. Florentino, eso. De eso se trata. La idea es como empezar a hacer como un estudio de mercado y mirar el precio, presupuestalmente cuánto valen los equipos que se necesitan para el montaje sí, claro. del negocio, ¿sí? Porque aparte de que adquiere uno el conocimiento, también es que saber hacer un estudio de mercado, ¿sí?
y mirar qué se Sí, como necesita todos los negocios. como negocio. Sí, sí, claro. Eso es tanto jurídico, presupuestal, económico, tiene muchos factores y de eso se trata, pues, no solamente aprender como dicen la teoría y de conocimiento a nivel de electricidad, sino también saber es cómo voy a incursionar en el mercado. Muy bien, don Jorge. Ok. Muchas gracias. Ok, bye bye todos. Feliz tarde.